les bendiga a todos los que me están viendo a través de las redes sociales. Dios les guarde. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en esta casa de vida, acá por Ciudad Jardín, solo por hoy. Verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de las Escrituras. El mensaje de salvación a través de las Escrituras. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Vamos a seguir, hermanos. Me quedé con mucho pendiente y muchas preguntas que han habido, me hacen, etcétera. Y estamos viendo para llegar a una conclusión sana, a una conclusión correcta, a través, usando lo que Dios dejó a la humanidad, que es su palabra, lo que Cristo dejó, que fue su palabra, para que Él sea conocido. El día de ayer estuvimos subiendo un tema muy delicado. Amamos nosotros a las personas católicas, no tenemos nada en contra de ellos, pero nosotros estuvimos analizando un tema a través de la Biblia con esta pregunta: ¿el Dios de la Biblia será el Dios de los católicos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y sencillamente, bueno, yo lo resumí para no hacer el cuento largo. No lo es. Y sencillamente para buscar nosotros esas respuestas, Pedro, necesitamos las Escrituras. Y aparte de eso, Pedro, que Dios te bendiga, Pedro, aparte de eso, Luis, de conocer las Escrituras, para que realmente, como ahorita yo estaba haciendo una pregunta, si quisiera casarme con una persona, con mi pareja, con una mujer, ¿cuál es el requisito que me diría a mí el juez? Que necesito, como decía aquí el compañero Juan, amarla. Es correcto. Pero aparte de amar a esa mujer, necesito conocerla. Y que ella me conozca a mí para poder hacer una familia. Como decía aquel célebre Napoleón, el francés, el soldado, pues, el guerrero aquel. Entonces le hicieron una pregunta a él, le dijeron: Señor, queremos nosotros ser el primer país del mundo, queremos ser el mejor. Eso le dijeron los tres poderes del gobierno. Entonces Napoleón, con sabiduría, les dijo: muy bien, sí podemos ser el país más poderoso del mundo, nomás entréguenme a mí familias correctas en obediencia a Dios. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque las familias estables, Pedro, las familias sanas, son el núcleo de la sociedad, donde no va a haber problemas, guiadas por Dios a través de su palabra, que es lo que Dios dejó. Entonces, cuando hay disciplina, Pedro, y cuando hay orden, hay éxito. Cuando no, hay fracaso, dolor y muerte. Lo mismo podemos ver, y puedo concluir en este punto, querido amigo que nos ves. Podemos concluir, Pedro, este punto. Muy cierto. Cuando uno conoce a Dios, se refleja en la vida de la persona o del creyente. ¿Sí me explico? Por eso Cristo lo dijo: por sus frutos los has de conocer. Cuando te diga una persona que es cristiana y tú ves que es respetuoso, que no roba, que no toma, que sabe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, créeselo. Inclusive yo te doy un consejo: júntate con él. Pero hay muchísima gente que se dice cristiana y no lo es grosera, es maldiciente. Ahí está la cosa. Entonces, un verdadero hijo de Dios conoce a Dios, conoce su palabra. ¿Y qué más? La vive. Vive la palabra. Esa es la clave. Por eso allí en el capítulo 10 y 16, Pedro, versículo 19, allí en Lucas, que vemos nosotros la parábola del rico y Lázaro, al último, porque mueren los dos físicamente, se entierran a los dos en el panteón, pues, pero uno despierta en el seno de Abraham, el alma de esta persona,
el mendigo despierta en el seno de Abraham, en la antesala del paraíso, vamos a decirlo así. Y el rico, ¿dónde despierta? Dice allí en el Hades, que pues es el infierno, pues. Lo dice la Escritura. Y esa parábola, Pedro, la declaró el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Y no creo que Él sea mentiroso. Está diciendo una gran verdad. Y el Señor Jesús habló más de 30 veces del infierno. ¿Con qué propósito, Pedro? Para que la gente no vaya allí. Es una advertencia. No para infundir miedo ni temor, Luis, sino es una advertencia sana de nuestro Padre. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entiéndanlo. El Señor Jesucristo te está diciendo, no vayas ahí porque es un lugar de tormento. Pórtate bien, lo que yo le estoy diciendo al niño. Haz caso, entiende, no seas rebelde, obedece a Dios. Si sabes leer, empieza a estudiar la Biblia. ¿Sí sabes leer, hijo? Sí. Bueno, empieza a leer la Biblia para que Dios te ministre. ¿Qué edad tienes? 13 años. ¿13? Sí. Bueno, ya pasó los 10. ¿Y por qué nos dice eso, hermano Rafa? Porque al pasar ya los 10, los 11 años, Luis, ya entra ya el castigo, es decir, ya entra en su mente la condición de pecador. Si muriera él en los 10 años, alcanzaba el cielo, porque no se encontraba pecado en él. ¿Sí me explico, Luis? Pero ya después de los 11 años, ya necesita arrepentirse y buscar a Cristo como su Señor y Salvador. Romanos 10, 9 y 10. O sea, ¿sí me explicó? Sí. Entonces, él sí ya necesita buscar a Dios para que lo perdone. ¿Por qué? Porque en él entró ya el bien y el mal. Ya entró él en su mente eso, el bien y el mal. Ya. Entonces, él necesita para su salvación buscar a Cristo, para poder salvarse. Entonces, para buscar al Dios verdadero, amigo mío, necesito yo conocerlo en la Escritura. Claramente Dios es espíritu, lo sabemos todos. Entonces, Dios dejó su palabra para que Él fuera conocido. Y lo rectifico de esta manera. Noé no lo vio, lo escuchó. Moisés en otro tiempo también lo escuchó, no lo vio. Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, lo escucharon a Dios. No lo vieron porque Él es espíritu. El ser humano sí es terrenal, es de carne y hueso. Pero Dios no, Él es espíritu. ¿Sí me explico? Sí. Tenemos que entenderlo y llevar un proceso espiritual correcto. Entonces, voy a leer, utilizar la palabra de Dios, esa palabra que me ha sanado a mí, que me ha liberado, la gloria sea para Cristo Jesús, ¿verdad? Para que usted se alimente y vea que esto vaya a usted. Por eso el Señor Jesucristo, caramba, hay mucha cosa que aprender. En el capítulo 4 de Mateo, le decía a quién, al diablo. ¿Por qué? Porque iba a entrar en un mundo donde era gobernado por Satanás. Sí, el diablo es el padre de este mundo, de este sistema de cosas. ¿Cómo lo ganó? Cuando pervirtió a Adán y Eva, cuando fallaron. Le entregaron las llaves, la autoridad al diablo sobre esta tierra. Por eso vemos cómo está de corrompido el mundo. De muerte, secuestros, violaciones, adulterio, fornicación, inmundicia, alcohol, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Donde el gobierno es el diablo Satanás. Y usted le creyó, mi amigo, si usted tiene un problema de alcohol y drogas, o fuma, o roba, o se masturba, o lo que sea. Porque le hizo caso, literal, al diablo. Usted ya es esclavo, y el diablo tiene todo derecho legal para destruirte. Porque ¿qué es una adicción? No te puedes despegar tan fácilmente. No, señor. Si Dios no rompe esa cadena que el monillo tiene allí, nadie lo puede hacer. Pues tenemos que entenderlo. Solamente Dios, Pedro, puede romper esa cadena del diablo. Solamente el jefe. Pero para eso hay que conocer a Dios, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
sin más preámbulos, voy a ir a la cita bíblica. Dice así en Deuteronomios, voy a leer primero el 11:26, que dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. El ser humano recibió el libre albedrío. ¿Para qué? ¿Para qué es el libre albedrío? ¿Para qué, señores, el libre albedrío? Es para una decisión. Para que tú tomes una decisión y sobre todo, Dios te guarde, varón, sobre todo que tomes la correcta. Dios no te va a obligar, querido amigo que me ves. Dios no te va a obligar a que tomes esa mala decisión, de ti depende. Pero si sabemos que Dios nos hizo, que Dios nos ama, lo importante aquí es obedecerle a Él, es lo más normal. Así como yo, cuando tenía yo mis hijos pequeños, a mí me obedecían. ¿Por qué? Porque yo soy su padre de ellos, de mis hijos. Y me debían, ¿qué? Obediencia, Pedro. ¿Me explico? También ahora nosotros con Dios es lo mismo. Mas sin embargo, si Dios nos dio ese libre albedrío, vamos a determinar que Él nos está ofreciendo lo bueno, pero que está en nosotros el decidir correctamente, sin influencia de nadie. Esa es la gran ventaja que Dios nos dio, el libre albedrío. Entonces aquí lo dice bien clarito para que lo sepas tú. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses, con D minúscula, dioses ajenos que no habéis conocido. Hermano Rafa, ¿cuáles son esos dioses ajenos que la gente no conoce? Un dios es el cigarro, otro la droga, otro el alcohol, otro el adulterio, otro la fornicación. O sea, ¿sí me explico? Sí. Esos son los dioses ajenos, contrarios a Dios. Dios lo está diciendo aquí. Y tenemos que aprenderlo. Cuando realmente, Pedro, vivimos a este Dios de la Biblia en nuestro corazón, vivimos bien, hermanos. Honramos a nuestro Dios porque lo conocemos a través de su palabra. Y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, dando testimonio de que vivimos una vida ordenada y sana. ¿Sí me explico? Sí. Y ahorita les sigo con el punto del tema que estábamos compartiendo ayer y que quiero también llegar a ese punto. Entonces, ya en el capítulo 12 de Deuteronomio dice así: estos son pues los estatutos y decretos que cuidaréis, fíjate, que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Esos ídolos paganos diabólicos, idolatría, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego. ¿Esa quién era? Pues era una diosa pagana, Acera, que después fue Diana, la de los efesios también, etcétera, etcétera. Y en español, discúlpeme mi amigo, pero es la Guadalupe. Discúlpeme, pero es la verdad. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiré las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Amén y amén. Entonces, el Hijo de Dios, aquella persona
que tiene una Biblia y que la lee y que la obedece sobre todo, debe de conocer concretamente al Dios de la Biblia. Desgraciadamente hemos pasado una situación terrible en el mundo. ¿Por qué? Porque claramente el engañador, el opositor, porque ese es el significado de Satanás, el enemigo, el engañador, el opositor, el contrario, se ha encargado de desviar a la humanidad buscando otros dioses ajenos, pervirtiendo a la humanidad para que no sigan el camino de Dios. Y lo que hizo el diablo es inventar religiones para que éstas se desvíen del camino derecho que es Cristo Jesús. Juan 14:6, el mismo Señor Jesucristo lo declara: yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Amén. Entonces lo que Dios está diciendo desde la antigüedad, Pedro, ¿verdad? Es que nos manda a su Hijo para que tengamos orden, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y si, hermano, híjole, yo tengo 20, 30, 40, 50 años, nunca lo obedecí, pues es hora de que empieces a meditar y acercarte a Dios. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón al Señor. Reconsidera esto y busca al Dios de la Biblia, al Dios eterno del universo, que hizo todas las cosas, lo visible y lo invisible. ¿Sí me explico? Sí. Y cuando tú lo busques de corazón, mi hermano, se tiene que reflejar en tu estilo de vida, en tu modo de vivir. ¿Sí me explico? Sí, amén. Así debe ser, mi estimado Luis. ¿Y sabes qué, Luis? Aquí no hay engaño, hay obediencia. Y voy a llegar al punto, querido amigo. Por eso oiga, ¿y por qué dice la religión católica? Porque, Señor, de un 100%, 90% en el mundo son católicos. O sea, casi toda la humanidad, mi estimado. Engañados. Sí, hermano, pero se metió usted en un problema. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a salir de ahí? La poderosa palabra. Sí, Luis. Amén. Sí, con la palabra preciosa de Dios. El Señor, hasta de memoria, la gloria sea para Dios. La gloria sea para mi Señor Jesucristo. En Éxodo 20, Dios prohíbe, como lo escuchaste tú, toda idolatría. El católico es lo primero que hace, tener estatuas de sus santos, de sus imágenes de la Virgen de Guadalupe, que de San Martín Caballero, de Judas, ¿de Judas qué? De Judas Tadeo, perdón, Judas Tadeo, etcétera, etcétera. Y así, de muchísimos dioses y vírgenes, que no sé de dónde las sacaron, pero que es cierto. Porque, Luis, la única virgen que conocemos nosotros, que fue el instrumento por Dios para que llegara y naciera nuestro Señor Jesucristo, se llama María. En hebreo es Miriam, su nombre correcto, Miriam. Entonces, ¿dónde sacan las otras vírgenes, mi estimado? Pues engaño del diablo. ¿Dónde sacan la palabra misa aquí en la Biblia? No existe. Eso ya fue, si nosotros ya estuvimos viendo el día de ayer este primer video, esta es la segunda parte, estábamos viendo que el Señor Jesucristo hasta rompe los tiempos, porque empieza el nacimiento de Cristo desde el año 0 en adelante. Él muere a la edad de 33 años y desde ahí empieza la nueva era, el Nuevo Testamento, digámoslo así en las Escrituras. ¿Verdad? Ahí vemos nosotros la secuencia de las cosas. Entonces debemos de situar cuál fue precisamente el propósito de Cristo. ¿Salvarnos de qué?
de toda la idolatría, toda la hechicería que el enemigo implementó en la humanidad. Dios establece el pueblo judío de Israel como su pueblo elegido. Selecciona a Israel su pueblo elegido. Oiga, y todos los demás idólatras paganos. Y lo vemos nosotros en el capítulo 8 de Génesis, donde nos habla de la torre de Babel, donde el Señor los dispersó por todo el mundo, a toda la gente, les cambió los idiomas. Por eso si algún día como yo, que me hice esa pregunta, ¿y de dónde viene el alemán? ¿De dónde viene el francés? ¿Por qué? ¿Cómo salieron? Ahí está la respuesta. Dios confundió sus idiomas, ¿por qué? Porque estos tenían mucha soberbia e hicieron una torre que supuestamente ellos dicen, vamos a edificar una torre que llegue hasta el cielo, porque ellos se sentían muy poderosos. Entonces Dios ve aquello y dice, no, pues, no es posible. Platica con el Espíritu Santo y con Jesús. ¿Cómo ven? Hijos, miren, fíjense lo que están haciendo la humanidad. No, pues vamos a bajar para confundirlos a ellos y dispersarlos por todo el mundo. Y así es como lo hacen. Entonces la gente se dispersa por todos los 5 continentes que conocemos. Y claramente eran grupos que, Luis, paganos. Y lo vemos porque en África hay brujería, ahí se manifiestan los nativos, como usted sabe, cómo se pintaban la cara, se ponían argollas en la nariz, en la boca, y sus brujerías, adorando a los dioses ajenos, lo que estudiamos ahorita. Lo mismo aconteció ¿dónde? En América, con el grupo maya, con la tribu, maya, los aztecas, los incas, acá para Perú, que también idólatras porque hacían sacrificio de seres humanos, contrario a las escrituras. Y los únicos que se salvaron, el pueblo judío de Israel, donde nació Cristo Jesús, donde sigue. Si Dios muestra la promesa, lo que escuchamos nosotros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se cumple esa promesa. ¿Con quién? Con la visita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sí me explico? Sí. Para encontrar la salvación a través de Cristo. Si obedecemos a Cristo, entonces Él nos va a salvar. Si lo tomamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos va a salvar. Pero para eso debes entender lo que te estoy platicando. A eso vino Cristo, a derrotar al diablo, que ya está derrotado. Pero la gente no conoce esto que te estoy pasando a ti. Entonces necesitamos las escrituras. Pues ahorita estamos descubriendo esta religión. ¿De dónde salen todas las vírgenes? No, Señor. Dime, Luis, una cita bíblica donde María, la madre de Jesús, haya hecho milagros. Ninguna. ¿Mande? Ninguna. No hay. Entonces, ¿cómo la Iglesia Católica la venera y la adora? Es lo mismo, Señor. Muchas personas me alegan que es diferencia. No, no es diferente. Es lo mismo. Venerar que adorar es lo mismo. Busca el diccionario. Entonces, María fue llamada con el propósito de dar a luz a Jesús, nada más. Y por eso ella va a ser premiada, por decirlo así en español. Galardonada, pues. ¿Sí me explico? Sí. Y lo ves tú en Lucas 1, 46 al 50. Y allí después de que ella misma habla, porque ella misma era pecadora. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? Lo que estás escuchando, la escritura lo menciona. Porque ella era una persona igual como tú, un ser humano, descendiente de Adán y Eva. Romanos 3:23, Luis, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos significa ¿qué? Todos. Pues que nadie se salva. Claramente debo de decir que María, una joven virgen, ordenada en su vida. ¿Sí me explico? Sí. Sí, Señor, yo amo a María porque obedeció el mensaje de Dios a través del ángel. María todos los días iba al templo a orar a Dios, a pedir perdón por sus pecados. Ay, 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 hermano, pero
¿Cómo si la Iglesia Católica dice que María siempre virgen y que sin pecados? Mentira del diablo. Y Señor, usted que me está viendo, muéstreme allá abajito en los comentarios cita bíblica de lo contrario, así como le dije al joven Luis aquí. Si tú crees que María hizo milagros, a ver, muéstrame. Nomás que no me salgas con que en las bodas de Caná le dijo a Jesús, Jesús, se acabó el vino, haz algo. Y lo toman como milagro, lo que María le ordenó a Jesús. O sea, un gran enredo, Luis. No pues, así no es la cosa. María claramente sí fue con Jesús y le dijo, hijo, pues se acabó el vino. ¿Qué le dijo Jesús? Oh, mujer, ¿qué quieres ahora? El Señor Jesucristo le dijo estas palabras, mujer, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Le quiso decir, pues, parafraseando el mensaje, espérate, yo sé cuándo tengo que hacer las cosas que mi Padre me mandó a hacer, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer, Señor. O sea, ¿sí me explico? Sí. Te lo puse en español, pues, el mensaje, para que lo entiendas. Eso fue lo que le dijo, mujer, ¿qué traes contra de mí? ¿O qué? Yo sé los tiempos, yo sé a qué horas voy a hacer mi trabajo, no me ordenes tú. Y es cierto. ¿Y qué pasó con María? Pues se acongojó, se puso triste. Mesero, ven, haz lo que te diga Jesús. Ya cambió la cosa. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Ya le mandó al sirviente, lléname estas barricas con agua, pum, pum, pum. Le pidió al Señor, se puso a orar. Y el milagro. ¿Por quién? Por Cristo. Por lo cual la Virgen, otra vez Miriam, la Virgen María, ¿verdad? Vino con un propósito, dar a luz a Jesús, nada más. Pero señores, como lo dice la Escritura, no le vamos a dar atributos que no le corresponden, que ella no tuvo. Hermano, ¿como cuál? Sí, los atributos que luego menciona la Iglesia Católica, que María es mediadora, corredentora, abogada y salvadora, que gracias a los sufrimientos de María en la tierra por estar llorando abajo de la cruz, pues esta puede interceder con su hijo. Luis, mentira del diablo. ¿Quién fue el que derramó la sangre en la cruz para tu salvación? ¿Mande? Cristo Jesús. Es el único. Juan 14:6. Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahí está. Primera de Juan 1:9. Que si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos los pecados y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está la palabra clave. ¿De dónde sacan el celibato sacerdotal? Ya que en Mateo vemos que Pedro fue casado. Ahí está. ¿Dónde sacan esa mentira? ¿Dónde sacan la transubstanciación? Si sabemos que no se puede hacer, como te dijera, así como que el cura en este caso cuando tiene la oblea, no el pan, una gran mentira eso de la oblea, porque en el partimiento con esto termino, el partimiento de la cena, el Señor distribuyó pan sin levadura y el vino, no una oblea, Luis. ¿Y de dónde sacan la oblea? Pagano, porque eso es lo que hacían los grupos paganos. Y el Señor Jesucristo, con esto termino, ¿qué fue lo que rompió? El pan, o lo partió pues, y lo dio a todos los que estaban ahí. ¿Sí me explico? Y también el vino. Pero señores, quiero terminar con esto. Eso de la cena es un simbolismo de lo que representó o lo que representaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Que como Él iba a salvarnos en la cruz, nosotros íbamos a seguir en obediencia a Él, respetando su sacrificio. ¿Sí me explico? Sí. ¿En qué lo vamos a demostrar? En el bautismo.
Así como el Señor Jesucristo murió en la cruz, nosotros al reconocerlo como nuestro Salvador, nosotros tenemos que darle muerte a los deseos de la carne cuando entramos en el agua, Luis. Ese es el verdadero simbolismo, Pedro. Entramos al agua y le estamos dando muerte a la carne como Cristo lo hizo en la cruz. ¿Y qué pasó después de que el Señor Jesucristo murió? Resucitó al tercer día. Cuando nosotros emergemos del agua, resucitamos también espiritualmente. ¿Sí me explico? Sí. Entonces la última cena representa un simbolismo de obediencia delante de Dios. Y si queremos, con esto termino, buscar al Dios de la Biblia, tenemos una, que conocer su palabra, y dos, vivirla. Porque mucha gente se dice católica o se dice de cualquier religión, Luis, pero grosera, maldiciente, idólatra, adúltera. Ese es un engaño, eso es una mentira del diablo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino solamente aquel que haga la voluntad de mi Padre. Se lo dejo a su conciencia, querido amigo que nos ves a través de las redes sociales, y medite este sencillo y respetuoso mensaje para usted. Que Dios lo bendiga. Buen día.